Benvinguts a l'entrevista. Aquest programa forma part de la graella de la televisió del Reial Cercle Artístic de Barcelona i el plató és la seu de l'entitat, al número 5 del carrer dels Arcs de la ciutat comtal. Estem concretament a la Sala de la Llum, que és un espai annexe al Teatre dels Atlants, on entrevistarem el nostre primer convidat. Ell és Dominic Rode i és el president del World Peace Forum i de la Schengen Peace Foundation, dues entitats que es dediquen a difondre la cultura de la pau arreu del món. Veureu que parla un perfecte castellà perquè, malgrat que va néixer l'any 1968 a la frontera pràcticament entre França i Alemanya, bona part de la seva vida la passa a Argentina, on té un cultiu de nous de caire ecològic. Ell és advocat de professió, però també s'ha dedicat al món de l'art, del qual ha estat marxant, i, com dèiem, darrerament es dedica al món de l'agricultura ecològica, en el seu cas, a Argentina. Amb ell parlarem avui de pau i parlarem també del paper de Barcelona dins d'aquest escenari mundial de la lluita contra la no violència i la difusió de les idees de la cultura de la pau. Una cultura que el món de ben segur necessita. Benvingut a Barcelona, bienvenido a Barcelona. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de paz, si le parece. Usted afirma que un mundo en paz es posible, pero desde el 1 de enero de este año 2021 hasta prácticamente principios de septiembre se contabilizan 68.893 conflictos armados que han causado casi 110.000 muertos. Seguimos lejos de lo posible. Sí, seguimos lejos, pero estamos mejor. El Índice Mundial de la Paz, el Global Peace Index, nos enseña una iniciativa de un grupo empresarial australiano que a la búsqueda de inversiones en países, en los distintos países del mundo, busca la atractividad de cada país, de cada mercado, en cuanto a su nivel de paz. Y encuentra que desde hace 15 años, con todas las noticias que recibimos en casa de los fracasos y de las guerras y de los refugiados, de las crisis, de los conflictos, no obstante estamos cada día en un mundo más pacífico. No nos damos tanto cuenta porque estamos más en el campo de batalla nosotros mismos, porque hoy la televisión, el internet nos lleva adentro del tanque, ¿no es cierto? El embedded journalism, ¿no? Nos lleva adentro del campo de la batalla, adentro del tanque. Estamos más cerca que nunca de cada tiro que pasa, pero globalmente mirando, desde hace unos 20 años casi, estamos mejorando a nivel global, en cuanto a un índice global, un poquito, pero año tras año. Excepto en haber encontrado maneras más eficientes desde un punto de vista económico de matar, en más de 2000 años el ser humano no ha avanzado mucho desde que empezó la primera pelea por eso. Bueno, lamentablemente parece que no aprendemos de la historia, ¿no? Repetimos siempre, constantemente, los mismos errores y parece ser una falla, una feblez humana, ¿no? Por eso es tan importante que aquí, en Europa occidental, en Europa central, donde sí vivimos el tiempo, 77 años, el lapso más largo de la historia europea, la historia de gran parte de nuestro continente, tampoco todo el continente, pero el lapso más grande de paz, no nos damos tanto cuenta que hay mucho riesgo a esa paz. Es una paz muy frágil. Y bueno, por eso nuestra tarea de tratar de despertar a todos, decir, oye, para poder seguir viviendo en paz, tienes que hacer algo, tienes que levantarte, despertarte y trabajar por esa paz. Aparte del beneficio que pueden haber obtenido algunas grandes compañías de petróleo americanas, ¿de qué cree que han servido 20 años de ocupación norteamericana de Afganistán, que es un tema que está de actualidad? Y lamentablemente de toda esta economía de guerra que viene consigo, no es solo este poco petróleo que de hecho se sacó de Afganistán, sino también la venta de las armas, el control geopolítico. Yo creo, tampoco soy un gran estratega geopolítico, pero creo que hubo mucha equivocación política en decisiones políticas de los americanos, pero no solo los americanos también
nosotros europeos los hemos forzado un poco, si somos más justos, los hemos forzado un poco en este rol de policía mundial, que hoy dice Biden que no lo quiere más, no quiere ser más el policía mundial, ¿no es cierto? Pero volviendo a tu pregunta, Andreu, esa economía de guerra que lamentablemente favorece a algunos pocos fabricantes de armas, sí tiene un gran lobby político en todos los países. Repito, vuelvo a defender un poco los Estados Unidos, porque no son el único país que vende armas, al contrario, ambos somos ciudadanos de países con gran venta de armas, producción y venta de armas, ¿no es cierto? Pero España es un gran proveedor de armas a Arabia Saudí. Sí, y Alemania lo es también. O sea, eso es muy lamentable y creo que lo que tenemos que lograr es un cambio de paradigma en nuestro pensamiento como ciudadanos y trasladar eso de la ciudadanía a los que nos gobiernan y los que nosotros elegimos para que nos gobiernen, de una economía de la guerra a una economía de paz. Y eso creemos nosotros en la Fundación de Schengen que sí es posible. Creemos que es posible un mundo en paz. Creemos que Europa es un buen ejemplo para mostrar que donde en un continente que inventó la guerra, el continente que llevó la guerra al resto del mundo en 2 guerras mundiales que tuvieron su cuna en Europa, un continente que tiene 3000 años de historia de matarse, odiarse y hacer guerras tras guerras, se ha logrado casi 80 años de paz. Y ese es nuestro valor, esto es nuestro tesoro que tenemos que cuidar mucho y repetir y tratar de llevar al mundo. Europa por eso ahora tiene un problema importante, que es el problema del flujo migratorio, que es fruto de las guerras, pero también fruto del subdesarrollo del continente, sobre todo africano. La llegada masiva de inmigrantes ha producido un preocupante resurgir de la extrema derecha. ¿Cómo evitar? Antes usted decía que parecemos condenados a repetir cíclicamente la historia. ¿Cómo evitar un nuevo siglo XX con todo lo que llevó en el ámbito sobre todo de la Segunda Guerra Mundial? Educando a nuestros jóvenes para que no se repita esa parte tan horrible, fascista de nuestra reciente historia europea. Educando. Nelson Mandela decía, el camino hacia la paz es la educación. Lograr abrir nosotros, los que pensamos distintos, los que abrimos los brazos hacia esas olas migratorias, los que creemos que estos inmigrantes también tienen un derecho de encontrar países en paz, los que creemos que no huyen de una pobreza, sino que huyen de un problema de vida o muerte, y por ende hay que abrir las puertas. Nosotros tenemos que acercarnos a estos pocos miembros de nuestra sociedad que en las elecciones constituyen el 5, el 10, el 15%, pero no llegan mucho más allá de este porcentaje, de estas extremas derechas, y para decirles, miren, esto tiene una razón, esto tiene una solución, esto tiene una necesidad que yo creo que es mucho es la educación, que tal vez hoy nuestros gobiernos tampoco logran resolver o no logran encontrar respuestas rápidas. Creo que hay una gran obligación a la ciudadanía de abrir los brazos no solo hacia los emigrantes, por ejemplo, también hacia estas partes de la sociedad que muchos votan también por miedo, muchos no creen que es posible. Angela Merkel, la canciller saliente alemana, cuando vino esa ola de 1 millón de inmigrantes hace 5 o 6 años atrás, ella decía, wir packen das, nosotros podemos, vamos a poder hacerlo, lo vamos a lograr. Y había un porcentaje de la sociedad que decía, ¿cómo lo vamos a lograr si yo solo no logro arreglar mi vida? ¿Cómo voy a poder arreglar la vida además de 1 millón de personas que no hablan mi idioma, que vienen de otra cultura, con otra religión, con otro background? Entonces creo que es un sacrificio importante y es un desafío grande para la gran mayoría silenciosa de nuestra ciudad, de nuestras
ciudadanías, de nuestras sociedades, de abrirnos hacia esa fracción pequeña, pero temorosa, mal informada, que siguen a los líderes equivocados, populistas. Uno de los principales beneficios de un mundo en paz es la garantía de los derechos humanos. Paradójicamente, algunas voces denuncian que en el mundo post-pandemia, en el que estamos ya ahora, las democracias occidentales utilizan la emergencia sanitaria para recortar esos mismos derechos. ¿Cuál es su opinión? Esta es una pregunta que vale toda una noche. Sí y no, creo que ha habido casos de... Yo creo que, creo que nuestros gobiernos, generalizo, yo soy alemán, pero vivo la mayor parte del año de mi vida en Argentina y observo tanto el gobierno alemán como el argentino. Creo que ninguno ha encontrado frente a esa pandemia, frente a esa crisis sanitaria global, nadie estaba preparado, tampoco Alemania, nadie estaba preparado, nadie tenía una receta, una solución inmediata. Se han probado distintas cosas en muchos países y los resultados, al final de cuentas, después de 18 meses, sabemos que los resultados no son tan diferentes si yo cerré todo o si dejé todo abierto. O sea, si miro la Argentina, donde se cerró todo, donde yo casi durante 12 meses no vi a mis hijos que viven a 500 kilómetros. Durante casi 12 meses no pude salir ni siquiera de mi provincia, o sea, no de la Argentina, no pude salir de mi provincia. Y al lado, a 200 kilómetros, estaba Brasil, donde hay un presidente que tuvo una visión completamente distinta, dejar todo abierto, todo andando, los que se mueren, se mueren. La ley del más poderoso. Al final de cuentas, lamentablemente, hoy sabemos que los números de muertos per cápita, los números no han sido tan diferentes en esos dos casos extremos. O sea, el problema aquí no creo que es... Puede ser que algún político malintencionado, algún gobierno malintencionado, y excluyo todos los nombrados, ha querido usar esa situación sanitaria para restringir ciertas libertades. Yo me he sentido encerrado personalmente, pero no creo que mi gobierno, aunque no sea el mayor amigo de mi gobierno actual, pero no creo que mi gobierno lo haya hecho a propósito. Creo que la verdad que nosotros, muchos, todos, y también incluyendo nuestros gobernantes, han sido confrontados con algo que los superó. Uh-huh. Un mundo en paz es también un mundo donde no hay violencia doméstica, donde se respetan las diferencias sexuales, religiosas, de raza. ¿Eso también es en nuestra cotidianidad un mundo en paz? Totalmente. El mundo en paz no solo es la no guerra. El mundo en paz empieza aquí adentro suyo, adentro mío. Es algo del alma y yo no puedo hablar de la paz. Nadie puede hablar de la paz si uno no logra vivir gran parte de su día y de su vida en paz consigo mismo, con el entorno inmediato. La famosa cuestión cristiana del prójimo. El prójimo no es algún desconocido por allá con el cual tengo que portarme bien. El prójimo, es la esposa, es el esposo, es el hijo, es el padre, el vecino. Yo creo que la paz empieza en el núcleo más pequeño, que soy yo, con mi propio adentro, que tengo que estar en paz conmigo mismo, que lo sabemos todos, no es lo más fácil del mundo, ¿no es cierto? Entonces, pero solo si trabajamos eso, si trabajamos nuestra propia paz y nuestra propia situación, podemos luego brillar y iluminar alrededor nuestro y lograr un mundo más pacífico. Hablemos de Barcelona ahora. Barcelona se postula para convertirse en una ciudad para ejercer permanentemente de referente mundial en el ámbito de la paz. ¿Le seduce la idea a usted como presidente del World Peace Forum y de la Schengen Peace Foundation? Muchísimo, y es gran parte de la razón de mi estadía, de mi visita a Barcelona, en Barcelona. Yo creo que Barcelona, ya por su ubicación geográfica como boca, abertura hacia el mundo, hacia
el Mediterráneo hacia lo que era el mundo entero durante miles de años. Creo que Barcelona tiene, por esa situación geográfica, por su propia historia, por sus muchas iniciativas que existen hoy ya en Barcelona, por lo que Barcelona refleja en el mundo. Cuando uno pregunta a cualquier ser humano en el mundo entero sobre Barcelona, va a tener respuestas positivas de apertura, de internacionalidad, de globalidad, de esta apertura hacia el mar, hacia el mundo. Y creo que Barcelona está muy especialmente apta para ser una de las capitales de la paz, capitales mundiales de la paz, que es algo que nosotros buscamos como Foro Mundial de la Paz. Buscamos establecer nuestro congreso, nuestros eventos de paz mundial en ciudades capitales mundiales de la paz. Nuestro gran sueño como fundación es encontrar una capital mundial de la paz en cada continente y poder llevar nuestro foro viajando por los 5 continentes de capital en capital. Así que Barcelona, capital mundial de la paz, sí me seduce muchísimo. Quizás el pacifismo debe ser más proactivo, un poco en referencia al repaso que hemos hecho de la situación en el mundo. Solo se habla de paz normalmente, sobre todo en los medios, en referencia a la guerra. Nos ayudaría seguramente a explicar de una manera clara y permanentemente que la paz es el progreso en el sentido más amplio de la palabra. Correcto, la paz es mucho más que la no guerra, lo repetimos siempre también en la fundación. No queremos ser la fundación de la no guerra, queremos ser la fundación que trae esperanza, que trae tolerancia, un mensaje de esperanza, tolerancia, entendimiento, reconciliación, amor. Cuando iniciamos el trabajo de la fundación en el 2005, presentamos al gobierno nuestro los estatutos de la futura fundación y tenía incluido la palabra promoción del amor. Y el ministro nos decía, ustedes no pueden poner en los estatutos de una fundación que quieren promover el amor. Claro que queremos promover el amor y queremos promover la paz, pero significa tanto más que la simple definición que muchas veces le damos a estas palabras. Paz empieza contigo, conmigo, paz es en nuestro ámbito más cercano, paz en nuestra ciudad, entre nuestros vecinos, la paz entre los pueblos, saber encontrar reconciliación, saber reconciliar con el vecino, con el hermano, con la hermana, con la suegra, saber perdonar pequeñas cosas, grandes cosas. Todo eso es la paz. Y la paz también es el equilibrio con la naturaleza, la paz es vivir en balance sostenible con todos los seres en la tierra, con el mundo vegetal, tanto como el mundo animal. Todo eso es la paz, porque esta tierra que tenemos es una sola. Muchos piensan que aquí hay varios planetas, podemos ir despachando uno tras otro. No es el caso, es uno solo y cuando este se termina todo esto. Así que necesitamos un nuevo despertar, necesitamos un cambio de paradigma para que la gente entienda, para que cada uno entienda su responsabilidad de trabajar hacia este mundo más pacífico. Finalmente, la última pregunta. Estamos grabando esta entrevista, esta primera entrevista de un programa de la televisión del Real Círculo Artístico de Barcelona en la sede de esta entidad que es el Palacio Pignatelli. El Real Círculo Artístico de Barcelona es una de las piezas claves en esta apuesta de la ciudad y de Cataluña por la paz. ¿Cómo valora esta implicación? Mira, muy agradecidos primero por la invitación del Real Círculo Artístico, de su presidente Félix Benz, de los amigos José y Rafael por recibirnos, de esta iniciativa del Paseo de la Paz que se quiere establecer aquí en Barcelona, en lo que creemos que sea la futura capital europea de la paz. Creo que las artes son una expresión humana muy de adentro, muy del alma, sean artes plásticas, la música,
igual que los deportes, son expresiones humanas que salen de uno mismo, que son intuitivos, creativos y no necesitan traducción. Muchas veces en nuestros congresos vienen gente de 100 países distintos, con 100 idiomas distintos, igual se entienden y pueden avanzar juntos sobre una temática con un idioma universal que uno no entiende cómo es que se entienden. Pero ellos, entre sí, pueden avanzar una idea a través de las artes, de la música, de experiencias creativas y intuitivas. Entonces es muy importante que una institución añeja, histórica, serena, como el Cercle, se abra y nos reciba a nosotros, que somos un poco más pensadores libres, que queremos abarcar todo lo que venimos hablando en esta proyección hacia un Foro Mundial de la Paz aquí en Barcelona. Moltes gràcies, senyor Roder, per acompanyar-nos i esperem poder-lo trobar en una nova ocasió per continuar parlant de pau. Moltes gràcies. Gràcies. Us deixem aquí i ens trobem amb un nou programa de l'entrevista a la televisió del Reial Cercle Artístic de Barcelona.